¿Alguna vez te has preguntado qué historias fascinantes esconden los objetos más simples o los eventos más olvidados? Hoy, en Curioseándolo, vamos a adentrarnos en un mundo lleno de sorpresas, donde cada rincón esconde una historia inesperada. Te hablaré de Gabinete de Curiosidades, un podcast creado por Nuria Pérez que convierte lo cotidiano en extraordinario. Así que, si eres amante de las curiosidades y siempre buscas algo que te sorprenda, quédate con nosotros porque este video te va a encantar. Imagina un lugar donde lo misterioso, lo asombroso y lo cotidiano se entrelazan para contar historias que nunca creíste posibles. Ese lugar existe y lleva por nombre Gabinete de Curiosidades, un podcast creado por la talentosa Nuria Pérez. Pero cuidado, una vez que entras, ya no sales igual. Las historias se quedan contigo, rondan tu mente y te hacen ver el mundo de una manera completamente diferente. Bienvenidos al universo de lo inesperado. ¿Quién es Nuria Pérez, la arquitecta de historias? Antes de adentrarnos en su gabinete, es importante saber quién está detrás de este maravilloso proyecto. Nuria Pérez es mucho más que una narradora. Es una buscadora de detalles que otros podrían considerar insignificantes. Con una carrera ligada a la creatividad, la publicidad y la comunicación, Nuria combina estas habilidades para contar historias que emocionan, intrigan y hacen reflexionar. Su capacidad para convertir cualquier tema en una narración apasionante proviene de una profunda curiosidad por el mundo y de un respeto innegable por los pequeños momentos que, aunque inadvertidos, esconden grandes significados. Y así, con una voz serena pero cautivadora, Nuria nos invita a explorar un sinfín de historias a través de su podcast. El concepto de un gabinete de curiosidades. Para entender el podcast, primero hay que entender el concepto de un gabinete de curiosidades. En los siglos XVI y XVII, estos gabinetes eran espacios donde coleccionistas reunían objetos extraños y maravillosos. Desde artefactos exóticos hasta especímenes naturales que desafiaban la comprensión. Eran pequeños museos personales llenos de sorpresas. De manera similar, Nuria Pérez convierte su podcast en un espacio donde cada episodio es un objeto que nos invita a detenernos, observar y aprender. Pero en lugar de coleccionar artefactos físicos, Nuria colecciona historias. Historias que atrapan desde el primer segundo. ¿Qué es lo que hace que Gabinete de Curiosidades sea tan especial? Su capacidad para hacerte sentir como si estuvieras en una sala oscura, iluminada apenas por una vela, mientras alguien te cuenta un secreto que cambiará tu perspectiva del mundo. Por ejemplo, uno de los episodios más memorables habla sobre un hombre que construyó una mansión llena de pasadizos secretos para escapar de su paranoia. Lo interesante no es solo la excentricidad de la historia, sino cómo Nuria la conecta con el miedo humano a ser observado, un tema que resuena incluso en nuestra época de redes sociales y vigilancia digital. Otro episodio impactante relata la historia de una mujer que pasó años fingiendo ser una princesa rusa sobreviviente. No solo es un relato lleno de giros y engaños, sino también una reflexión sobre el deseo humano de pertenecer y construir una nueva identidad cuando la vida nos quita todo. El arte de transformar lo ordinario. Una de las mayores habilidades de Nuria es convertir un detalle aparentemente insignificante en el punto de partida para una historia inolvidable. Digamos que alguien le menciona un peine viejo encontrado en un mercadillo. Para la mayoría es solo eso, un peine. Pero para Nuria, ese peine es el catalizador para explorar la historia de los rituales de belleza en la época victoriana o las supersticiones asociadas al cabello. Este enfoque también se ve reflejado en su habilidad para conectar puntos. En un episodio, podría empezar hablando de un explorador perdido en el Ártico y de repente encontrarte reflexionando sobre cómo los seres humanos manejamos la soledad. El viaje siempre es inesperado, pero al final todo tiene sentido.
¿Quieres seguir conociendo curiosidades de un genio? Te invito a que conozcas las de Nikola Tesla y su particular visión del mundo. Para ello, haz clic aquí arriba. Reflexiones profundas, disfrazadas de entretenimiento. Aunque Gabinete de Curiosidades es, sin duda, entretenido, también está lleno de reflexiones profundas. Nuria Pérez no solo cuenta historias, sino que invita al oyente a cuestionarse cosas importantes. ¿Por qué valoramos ciertas tradiciones? ¿Qué significa realmente ser normal? ¿Cómo nos afectan las pequeñas decisiones que tomamos a diario? Una anécdota que ilustra esto es la historia de un hombre que dedicó toda su vida a construir un instrumento musical gigante que nadie podía tocar porque requería un espacio físico imposible. Este relato no solo es peculiar, sino que también plantea preguntas sobre la obsesión, el fracaso y qué significa dedicar tu vida a algo que quizás nunca verá resultados tangibles. La magia de la narración en audio. El formato podcast también juega un papel crucial en el éxito de Gabinete de Curiosidades. A diferencia de un video o un artículo, el audio tiene la capacidad de sumergirte completamente en la historia. Nuria utiliza su voz como un instrumento, jugando con los silencios, los matices y el ritmo para crear una atmósfera que atrapa. Además, la producción del podcast es impecable. Cada episodio está acompañado por una música sutil pero efectiva que refuerza el tono de la narración. Es como si te estuvieran contando un cuento junto al fuego, con todos los elementos necesarios para transportarte a otro mundo. ¿Por qué deberías escuchar Gabinete de Curiosidades? Hay muchas razones por las que Gabinete de Curiosidades debería estar en tu lista de imprescindibles. En primer lugar, es una puerta a lo inesperado. Cada episodio es como abrir un pequeño cofre del tesoro. Nunca sabes qué te vas a encontrar, pero puedes estar seguro de que será algo que no habías imaginado. Ya sea una anécdota histórica, un personaje olvidado o un misterio moderno, siempre hay algo nuevo que aprender. En segundo lugar, es un recordatorio de que el mundo está lleno de maravillas. En un mundo donde muchas veces nos sentimos atrapados en la rutina, las historias de Nuria nos invitan a mirar a nuestro alrededor con otros ojos. Todo tiene el potencial de ser interesante si te tomas el tiempo de indagar un poco más. Otra razón es que te hará reflexionar sin que te des cuenta. Aunque el formato es entretenido y ligero, cada episodio deja una pequeña semilla en tu mente. Quizás sea una pregunta sobre cómo vivimos nuestras vidas, o tal vez una reflexión sobre la naturaleza humana. En cualquier caso, las historias te acompañan mucho después de haber terminado de escucharlas. Además, es ideal para cualquier momento del día. Puedes escuchar Gabinete de Curiosidades mientras conduces, haces ejercicio o simplemente te relajas en casa. La duración de los episodios y el ritmo de la narración son perfectos para adaptarse a cualquier rutina. Finalmente, es una fuente constante de inspiración. Si eres una persona creativa o simplemente disfrutas compartiendo historias con otros, encontrarás en este podcast un sinfín de ideas y conexiones que podrás llevar a tus propias conversaciones o proyectos. Inspiración para tu propio gabinete. Finalmente, Gabinete de Curiosidades también es una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan ver el mundo de manera diferente. Quizás no tengas un podcast aún, pero puedes empezar a construir tu propio gabinete personal. ¿Qué historias te rodean que no has notado? ¿Qué pequeños detalles podrían ser el punto de partida para algo extraordinario? Si estás aquí, probablemente ya compartes la pasión por descubrir esas historias que otros pasan por alto. En Curioseándolo, tu canal de curiosidades, este mismo espíritu cobra vida de muchas maneras. Dedicaremos episodios a historias inspiradas en los temas del podcast de Nuria, como personajes olvidados, eventos misteriosos o conexiones sorprendentes entre hechos históricos. Piensa en un video donde explores objetos antiguos con historias fascinantes, como los gabinetes originales de curiosidades del Renacimiento.
O quizá podrías grabar contenido que investigue la curiosidad moderna, cómo las redes sociales y la tecnología han cambiado la forma en que encontramos y compartimos pequeñas maravillas del mundo. Incluso estamos ya analizando cómo creadores como Nuria nos inspiran a mirar más allá de lo evidente. En Curioseándolo, tienes la oportunidad de tomar estas ideas y hacerlas tuyas, creando contenido que no solo informe, sino que también despierte el asombro en quienes te siguen. Así que no dudes en abrir tu propio gabinete de curiosidades y llenarlo de historias que sorprendan, inspiren y conecten con tu audiencia. En un mundo saturado de información rápida y efímera, Nuria Pérez nos invita a frenar, observar y maravillarnos. Y eso, sin duda, es una habilidad que vale la pena cultivar. Así que ponte los audífonos, dale al play y adéntrate en el universo de Gabinete de Curiosidades. Prometemos que no te arrepentirás. Y hasta aquí nuestro viaje por el increíble universo de Gabinete de Curiosidades y la magia que Nuria Pérez logra crear en cada episodio. Pero ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Y qué curiosidades te gustaría que exploráramos aquí en Curioseándolo? Déjame tus ideas en los comentarios porque este canal es para ti, para todos los que amamos descubrir lo inesperado. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos llenos de asombro. Nos vemos en el próximo viaje curioso. ¡Hasta pronto!